Hola, buenas tardes. En este documental, titulado Ecos del Cambio, Voces de una nueva generación, me tocó comentar la introducción, titulada La fuerza de la juventud. Actualmente vivimos en un tiempo donde el cambio no es solo una opción, más bien es una necesidad urgente, en la cual cada día surgen nuevas formas de pensar, de aprender, de amar y de alzar la voz. El mundo se transforma y nosotros, los jóvenes, estamos en el centro de esta transformación. Este cambio no surge de la nada, sino más bien del cansancio ante la desigualdad, de la frustración frente a la injusticia y del deseo genuino de un futuro mejor. Es la fuerza de una generación que se niega a permanecer callada y que busca respuestas, soluciones y oportunidades. Hoy la juventud no solo observa, sino más bien participa, crea movimientos como herramientas de conciencia, crea movimientos, levanta causas y usa la tecnología como herramientas de conciencia y organización. Según la ONU Juventud 2024, el 65% de los jóvenes a nivel mundial consideran que la desigualdad social es el problema más grave de su generación. En México, más del 50% de la población tiene menos de 30 años, según INEGI en 2025, y esto nos convierte en protagonistas del presente, no en actores del futuro. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de construir una sociedad más justa, equitativa y empática. En este documental exploraremos las ideas que definen a esta nueva generación, como la diversidad, el feminismo, los derechos humanos, la educación sexual, la cultura y conciencia social. Haremos un recorrido por las voces que, desde distintos rincones, están dejando huella y transformando la manera en que vivimos, sentimos y soñamos. Diversidad de género e inclusión. La diversidad de género es una realidad humana, no una moda. Durante siglos, el mundo se dividió entre lo masculino y lo femenino, sin entender que la identidad no se mide en dos casillas. Hoy sabemos que existen múltiples formas de ser y sentirse persona. De acuerdo con la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, en DISEG y INEGI del 2022, en México hay 5 millones de personas LGBT y más, es decir, alrededor del 5.1% de la población de 15 años o más. Cada una de ellas tiene derecho a vivir sin miedo ni discriminación. Aún así, la CONAPRED reporta que 3 de cada 10 personas LGBT y más han sufrido algún tipo de discriminación por su identidad o preferencia. La inclusión no se trata de tolerar, sino de respetar y valorar, de abrir espacios en la educación, el trabajo y la salud, donde nadie quede fuera. En la escuela mexicana, más del 40% de los jóvenes LGBT y más han reportado algún tipo de acoso, escolar o verbal. Incluir es mirar con empatía, no con juicio. El futuro se construye con todas las voces, no solo con las más cómodas. Una sociedad que entiende la diversidad es una sociedad más humana. El feminismo no es una lucha contra los hombres, sino contra la desigualdad. Es una voz que nació del silencio, un grito que atravesó siglos de injusticia para decir basta. Mujeres y hombres valientes levantaron su voz cuando nadie los escuchaba. Abrieron caminos donde antes solo había muros. Gracias a ellos, hoy podemos hablar de derechos, de educación, de libertad y de dignidad. Pero la historia del feminismo no terminó, sigue viva en cada mujer que se atreve a soñar, en cada persona que defiende la igualdad, en cada paso que damos hacia un mundo más justo. Aún existen desigualdades, prejuicios y barreras invisibles que intentan limitar lo que somos capaces de lograr, y por eso el feminismo sigue siendo necesario, no para dividir, sino para unirnos en respeto, empatía y amor. Ser feminista es creer en la igualdad, es mirar a los demás con justicia, sin miedo, sin etiquetas. Es entender que todos merecemos las mismas oportunidades sin importar nuestro género. El feminismo no busca superioridad, busca equilibrio, y ese cambio empieza en cada uno de nosotros,
cuando escuchamos, cuando apoyamos, cuando decidimos no callar ante la injusticia. Porque la igualdad no es un sueño lejano, es una meta que juntos podemos alcanzar, que el primer paso siempre es creer que sí se puede cambiar el mundo. Así como el wokismo nos lleva a abrir los ojos ante injusticias, un tema el cual está englobado por muchas injusticias es el feminismo. El feminismo no es una moda, es un movimiento que ha atravesado siglos, fronteras y generaciones enteras para recordarnos que la igualdad no es un privilegio, es un derecho. Hace no tanto tiempo, una mujer no podía votar, no podía estudiar libremente, no podía decidir sobre su vida, ni siquiera abrir una cuenta bancaria sin permiso. Nuestros derechos no aparecieron por milagro, se conquistaron en las calles, en aulas, en tribunales y también en el silencio de miles de mujeres que, sin ser nombradas, abrieron el camino para que todas ellas estén aquí en estos momentos. México reconoció el derecho al voto femenino en 1953, apenas hace 70 años. Un parpadeo en la historia humana. Y aunque hoy ocupan espacios que antes les eran negados, la universidad, la ciencia, la política, el arte, la igualdad aún no está completa. Según la ENDIRE 2022, 7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia en su vida, violencia física, psicológica, económica, sexual, violencia que muchas veces ocurre en el lugar que debería de ser más seguro, el hogar. Cada día mujeres y niñas enfrentan riesgos por el simple hecho de existir, pero también cada día miles de ellas alzan la voz, porque el feminismo no busca superioridad, busca justicia, busca que podamos andar en la calle sin miedo, estudiar sin prejuicios, decidir sin culpa, trabajar con el mismo valor, amar con libertad y vivir sin violencia. El movimiento feminista en México y Latinoamérica ha crecido con una fuerza inmensa. Las marchas del 8 de marzo no son moda, son memoria, son el eco de las que ya no están y el grito de quienes no se van a callar. Son un recordatorio poderoso de que la lucha continúa, porque la realidad aún duele. Los derechos humanos son la base de toda sociedad justa y equitativa. Surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo prometió no repetir los errores del pasado. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la igualdad. Hoy la ONU trabaja con más de 190 países, incluido México, para garantizar estos principios. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la ONU busca erradicar la pobreza, cuidar el planeta y garantizar la paz antes del 2030. Sin embargo, más de 1.300 millones de personas siguen viviendo en pobreza multidimensional. En México, el 43.5% de la población vive en situación de pobreza, lo que evidencia que los derechos humanos no son solo leyes escritas, sino herramientas vivas para garantizar que cada vida importe. Defenderlos no es solo tarea del gobierno, es responsabilidad de todos. Un ejemplo tangible, programas de protección que combinan educación, salud y apoyo económico han demostrado reducir la pobreza infantil hasta un 30%, mostrando cómo la aplicación de derechos humanos transforman vidas. Salud sexual, educación y cambio cultural. La educación sexual salva las vidas. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, siguen siendo un desafío global y cada día se registran más de 1 millón de casos nuevos en el mundo, según la OMS en 2023. En México, los datos del INSP muestran un aumento del 23% en las últimas décadas, especialmente entre jóvenes de 15 a 24 años. La falta de información y los tabúes culturales solo agravan el problema. Muchos adolescentes y jóvenes enfrentan sus primeras relaciones sin educación, guía ni acceso a métodos de prevención. Hablar de sexualidad no promueve el sexo, sino que promueve la salud, el respeto propio y el cuidado del otro. La educación sexual integral, según la UNESCO,
no solo reduce los embarazos adolescentes hasta un 40%, sino que también disminuye el riesgo de contagio de VIH y otras ETS. Además, favorece la construcción de relaciones más equitativas y conscientes, enseñando sobre el consentimiento, afectividad y comunicación. En México, programas educativos implementados en escuelas públicas y privadas muestran resultados claros. Estudiantes que reciben educación sexual integral tienen más probabilidad de usar métodos anticonceptivos, retrasar su primera relación y buscar atención médica cuando es necesario. Esto demuestra que la información empodera y protege. Al mismo tiempo, la sociedad mexicana está en constante transformación. Las generaciones mayores conservan tradiciones y valores que han pasado de generación en generación. Sin embargo, las nuevas generaciones reinventan la cultura a través de música, la moda, las redes sociales, los movimientos sociales y la diversidad de género. Este intercambio genera un diálogo cultural intergeneracional, donde se aprende del pasado y se construye un futuro más inclusivo y consciente. La influencia de las redes sociales es notable. Plataformas como TikTok e Instagram o YouTube se han convertido en espacios educativos no formales, donde jóvenes comparten experiencias informando sobre sexualidad responsable y recursos de salud. Sin embargo, esto también trae retos. La desinformación y los mitos sobre sexualidad pueden propagarse rápidamente si no hay educación formal que los acompañe. Otro tema importante es la salud mental, relacionada con la sexualidad. La falta de educación, la presión social, los estigmas y la discriminación generan ansiedad, estrés y baja autoestima en muchos jóvenes. Estudios recientes muestran que jóvenes que reciben educación sexual integral presentan mejor bienestar emocional y relaciones más saludables. Además, la educación sexual no solo protege frente a enfermedades o embarazos no deseados, promueve la equidad de género, el respeto a la diversidad y la construcción de ciudadanía responsable. Enseñar sobre el cuerpo, el consentimiento, la identidad y las relaciones es también enseñar derechos y autonomía y empatía. En resumen, la información es poder, educar es cuidar y cuidar también es es una forma de amar. La sexualidad responsable y consciente es un pilar fundamental para que cada joven pueda tomar decisiones informadas, seguras y respetuosas. Finalmente, la cultura mexicana refleja esta evolución entre tradición y modernidad. Las generaciones dialogan y se enriquecen mutuamente. Aprender del pasado, vivir del presente y proyectar un futuro más justo y consciente es la responsabilidad de nuestra generación. Respetar y entender las diferencias, valorar la diversidad y compartir conocimientos son actos que transforman la sociedad desde lo individual hacia lo colectivo. El embarazo adolescente. El embarazo adolescente sigue siendo una realidad preocupante en muchos rincones del país y del mundo. Según datos de organismos internacionales como la ONU y la OMS, millones de adolescentes se convierten en madres cada año, muchas veces sin haber terminado sus estudios ni tener apoyo emocional o económico. Detrás de cada número hay una historia interrumpida, un proyecto de vida pausado y muchas veces una oportunidad perdida. Hablar de prevención no es señalar ni juzgar, es informar, acompañar y educar. La educación sexual integra el acceso a métodos anticonceptivos, la orientación familiar y la atención médica oportuna. Son herramientas que permiten a los jóvenes tomar decisiones libres y ser responsables. Cuando un adolescente tiene información y apoyo, tiene poder sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su futuro. El cambio comienza cuando entendemos que todos los temas sociales están conectados. La educación, la salud, los derechos humanos, la equidad de género y la cultura son hilos del mismo tejido, la humanidad. Hablar de embarazo adolescente también es hablar de pobreza, de violencia de género, de falta de oportunidades y sobre todo de la ausencia del Estado y la sociedad en temas que importan. Pero también es hablar de esperanza,
de una generación joven que quiere romper los patrones del silencio y transformar la realidad a través del diálogo, la empatía y la acción. Somos la generación del cambio, la que puede convertir el miedo en empatía, el juicio en comprensión y la indiferencia en acción solidaria. Nuestro papel no es mirar hacia otro lado, sino actuar, educar y acompañar. Cada palabra, cada gesto, cada esfuerzo cuenta. Porque cuando un adolescente tiene el acceso a la educación, al respeto y a la oportunidad, no solo cambia su destino, cambia el rumbo de todo país. Hablemos, eduquemos y apoyemos, porque el verdadero cambio comienza cuando la empatía se convierte en acción. Bueno, y con esto concluimos nuestro comentario. Agradecemos mucho su atención. Nosotros fuimos el equipo 5, conformado por Reyes Sánchez Emiliano, Fernández Sánchez Valentina Paloma, Gil Rey Ostrit Natalia, Landero Hernández Samantha, Méndez Olivares Fernando, Alemán Reyes Melanie y Sánchez García Gladys Alexia. Muchas gracias.